Un gusto estar con ustedes. La verdad que creo que fui una sola vez para aquella zona. Mi nombre es Pedro Pablo, no dejé ningún apóstol en el camino, Pedro Pablo Fuentes. Estoy a 10 meses de cumplir 60 años, ya estoy mayorcito. No tanto como mi amigo Carlos Torterolo, pero estoy. Casi. Estoy Pero casado hace 37 años, tengo 3 hijos, 31, 32, 33 y 34 años tienen mis hijos. Los 3 están casados, tenemos 3 nietos y otro que está por nacer dentro de 3 meses. Así que vamos a tener 4 nietos, todos varones. Así que nuestra familia está compuesta por 12 personas en este momento. Somos 8 varones y 4 mujeres. Le ganamos por goleada a la mujer esta vez. ¿Sí? Mis 3 hijos están, bueno, el mayor está en Breaposo, se casó y se fue a la obra misionera con su esposa. Y ellos tienen a Ramirito que tiene 10 meses. Juan Francisco, Juanfi le decimos, está como responsable de la iglesia ahora, de que nuestro hermano Carlos Alessandro vino a Buenos Aires a vivir, así que está allá Juanfi, y está también como rector del secundario allá en Breaposo. Está haciendo un poco el trabajo que hacíamos con mi esposa hace 25 años atrás. La verdad que es una alegría realmente verlos así. Y el segundo, Lucas Federico, está casado. Bueno, la esposa de Juan se llama Rocío. Lucas está casado con Paula Randazzo, tienen 2 hijos. Y Lucas está congregado con nosotros y su esposa en la iglesia, aquí. Y mi hija Natalia está casada hace casi 2 años y está esperando ahora su primer bebé con Joel. No es Joel con J, es con Y, es medio cheto Joel, ¿sí? Y yo al principio decía Joel y teníamos algunos problemitas, ya lo solucionamos. ¿Sí? Claro. Y bueno, yo trabajo en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, en el SEA. Este es mi último año ya de trabajo, bueno, el año que viene un par de meses, y si Dios lo permite me voy a jubilar. Estoy en el rectorado del secundario, hace ya 8 años, y mi tarea en la iglesia es una tarea pastoral. Hace 16 años comenzamos una obra en un barrio que se llamaba Monte Castro, y luego compramos una propiedad a un par de cuadras y nos cruzamos de barrio, estamos en Floresta, pero muy cerca de donde iniciamos. La congregación no es muy grande, es pequeña. Hay un grupo de hermanos, gracias al Señor, unos 80 hermanos ahí, en comunión, y bueno, llegamos al barrio a través de distintos ministerios. Los hermanos de la iglesia trabajan, gracias a Dios, bastante con la comunidad. Ahora en este tiempo estamos visitando familias que están necesitadas en el área de alimentos, así que la iglesia provee de alimentos mensualmente a un par de familias. Muchos de ellos no son cristianos, pero la iglesia va y les lleva, gente que está sin trabajo y demás, ¿no? Y después estamos como ustedes, haciendo la tarea por Zoom, por YouTube. Nos transformamos todos en cibernéticos, ¿sí? Pastores que antes Carlos Torterolo jamás hubiera predicado por la pantalla, y seguro que ahora está como uno de los galanes de la televisión, debe ser, ¿sí? Así que tenemos que poner la cara en las cámaras. Yo vivo grabando para la escuela, para la iglesia, algunas veces para algunas otras congregaciones, como hoy. Y bueno, es lo que Dios nos ha permitido que hagamos. Nos cuesta, nos fastidia, a la gente grande nos cuesta mucho más y nos fastidia bastante. Yo trabajo con la computadora hace más de 30 años, pero no es lo mismo predicarle a la gente mirándole a los ojos que viendo la pantalla. Ahora estoy con ustedes y estoy acá en mi escritorio, en mi oficina, de mi casa. La verdad que es medio raro, pero bueno, es lo que Dios ha querido. Y aunque nos cueste, si Dios lo dispuso, está bien. Está bien. Muy bien. ¿Y motivo de oración, Pedro? ¿Algún especial o familiar, personal, que quieras compartirnos, o por lo que nos contaste también? Bueno, yo creo que en este tiempo una de las cosas que debemos pedir a Dios es que nos dé esa prudencia que necesitamos para manejarnos, porque nos brota nuestra propia personalidad y nuestras maneras de ver las cosas, y a veces
en nuestros comentarios podemos realmente, en lugar de edificar, de animar, yo lucho contra mi propio carácter, porque a veces en ese fastidio que nos da estar encerrados, en ese disconformismo que tenemos por la manera en que se manejan algunas cosas, puede llevarnos a no ser de bendición a la gente que nos rodea. Y yo creo que tenemos que pedir a Dios que nos dé esa prudencia, esa capacidad de dar la opinión en su momento oportuno, como dice el apóstol Pablo, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, ¿sí? Llenas de gracia, en donde nuestro hablar sea de bendición a los demás y no de perturbación. Yo creo que tenemos que orar mucho por eso, y si quieren orar por mí, oren, porque mi carácter me traiciona muchas veces, y yo la verdad que quisiera hacer de bendición en la vida de los demás, ¿no? Muy bien, excelente, Pedro. Contanos un poco esta faceta que tenés, no sé si es un trabajo o hobby llamarlo, de la escritura. Tenés varios libros. Nosotros somos, o por lo menos quien te habla, fanático. No sé, hoy estaba contando, creo que tengo 15 libros tuyos. ¿Cuántos libros escribiste? Bueno, publicados tengo 20 libros. Me faltan 5 entonces. Podemos negociarlo ahora, si querés. Sí. Buenísimo, sí. Mirá, para mí la escritura no es un hobby, ni es un entretenimiento, es un trabajo. No un trabajo con el cual yo vivo de mi trabajo, que es la docencia, pero cualquiera que quiere hacer una tarea que realmente perdure en el tiempo y tenga resultados y apunte a la excelencia, tiene que tomarla con mucha seriedad y asumir que es un trabajo, ¿sí? Yo conozco muchas personas que se acercan a mí, cumplimos 20 años ahora con la editorial, y me dicen, che, yo también quisiera escribir. Y bueno, tenés que dedicar día, hora y sentarte. Como dijo Joan Manuel Serrat, un día le hicieron un reportaje y le preguntaron, Joan Manuel, ¿usted le pasa así que va por la calle y de pronto le viene la musa y entonces usted escribe una frase y ahí le sale un poema y después se hace canción? Y el catalán dijo, no, pues hombre, ¿qué musa ni no musa? Yo me siento en mi escritorio y estoy 8 horas sentado. Si viene la musa, que me encuentre trabajando. La gente piensa que a veces el escribir es porque me brota y estoy inspirado. Puede ser que hay veces que estás un poco más inspirado que otras, pero el escribir, ya que me lo preguntaste y yo insisto en esto, para mí escribir es un trabajo. Y por casi 14 años, yo dediqué el mes de enero a escribir durante todo el mes, porque soy docente, así que en enero tengo vacaciones, y de lunes a viernes hice un acuerdo con mi esposa que durante el mes de enero, de lunes a viernes, desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, yo iba a estar escribiendo. Y entonces cuando nos íbamos de vacaciones, yo llevaba mi máquina y por la mañana yo escribía y por la tarde hacía la recreación, la salida y toda la historieta esta, ¿no? Pero yo sabía que si no dedicaba el mes de enero, por eso creo que por lo menos 10, 12 libros fueron escritos en el mes de enero. Yo escribía un libro en el mes de enero. Durante el año estaba meditando, haciendo algunas anotaciones y demás, y en el mes de enero me sentaba y de 8 a 2 de la tarde escribía. Y muchísimas veces recuerdo que cuando me despertaba a las 6:30, 7 de la mañana en el mes de enero, a veces en la montaña, cuando íbamos con mi esposa al sur, alguna que otra vez en la playa, pocas veces, porque no nos gusta mucho la playa, yo decía, mis compañeros están descansando y yo me tengo que levantar. Pero pensaba, si no me levanto y trabajo, el libro no va a salir. Y si no sale el libro, no voy a poder ser de bendición a personas que dentro de un tiempo seguramente lo van a poder leer. Así que es un trabajo. ¿Que me gusta? Claro que me gusta, me encanta. Yo me pasaría muchas más horas, pero bueno, hay que pedirle a Dios equilibrio y saber cuánto tiempo hay que dedicarle a cada cosa, pues está la familia, la iglesia, el trabajo, los amigos y demás, ¿no? Así que en ese sentido, la escritura, además de un hobby, no es un hobby, porque un hobby uno lo hace por placer, y cuando no le da placer lo deja de hacer. Para mí es un trabajo. Muy bien, contestaste la otra pregunta que tenía un poco, pero bueno, si querés agregar algo más, un tips para poder escribir. Tenemos en la iglesia varios hermanos que les gusta este tema de escribir, pero bueno, no sé si tenés algún consejo. Ya hablaste claro que no hay que esperar la musa, sino que la musa nos tiene que encontrar trabajando. El trabajo es importante, pero no sé si alguna otra cosa más podrías agregar.
Sí, yo quiero animarlos que lo hagan, que escriban. Tenemos muchísimos libros, que son la mayoría de ellos traducciones, y hoy hablaba con un muchacho que está haciendo un material importante, y yo le decía que una de las inquietudes que yo tuve, por lo cual seguí escribiendo, es que los libros que a mí me encantan, los libros de los autores extranjeros que están traducidos, pero están parados en otra plataforma ellos, en otra realidad. Eh, por nombrarle alguno, Charlie Swindoll, que tiene libros muy lindos, Despertar de la Gracia, Pásame otro ladrillo. Ahora sacó uno hace 2 o 3 años atrás que lo llegó a la Argentina el año pasado, que es Decirlo Bien, que es como predicar. Muy, muy interesante el libro. Pero él está parado en otro lugar, en otra cultura, en otra sociedad. Y aunque nosotros digamos lo mismo, lo vamos a decir a la gente que está en el mismo lugar que nosotros. Entonces, en pedagogía decimos que una persona puede transmitirle a otro cuando tienen las mismas vivencias. Cuando hay vivencias diferentes es difícil, porque vos tenés que, además de escucharlo o de leerlo, tenés que interpretarlo. Y la interpretación siempre lleva a errores, ¿sí? Entonces, cuando leemos a escritores extranjeros, tenemos que interpretar qué quiso decir, ¿sí? No es lo mismo que nosotros aquí. Nosotros aquí decimos, cuando al mediodía nos sentamos a comer, y porque los argentinos, los latinos, al mediodía nos sentamos a comer en la casa. Y en Estados Unidos no se sientan a comer. Hoy a la mañana hablábamos con un matrimonio y decíamos, ellos habían estado hace un tiempo, yo había estado hace un par de añitos, y en las casas, cuando tiene hambre alguien, va a la heladera, saca algo y se sienta en el sillón, o los chicos se sientan a veces en el piso o en la cama y llevan la comida y come, cada uno come al horario que quiere y come lo que quiere. A nosotros nos saca de quicio eso. Entonces cuando yo escribo y digo a la hora de almuerzo, y todos ustedes saben a qué me estoy refiriendo, pero el americano dice cuando comí, y comió solo por ahí en un rincón el tipo, ¿me entendés? No se sentó a la mesa. Entonces, solo estoy dando este ejemplo para mostrar que lo que nosotros escribimos, aunque sea lo mismo, está escrito en la misma plataforma, en el mismo contexto. Y entonces eso hace que las personas se entiendan. Uno de los elogios más grandes que yo recibí de la literatura que he publicado en estos años es, mire, me gusta porque lo entiendo. Espero que a vos, Mauricio, te pase eso, ¿no? Lo entendés, ¿verdad? Que la gente entienda, y eso es muy importante. Así que quiero animarlos a los que tienen inquietudes, no dejen que el tiempo pase, ¿sí? Porque el tiempo va a pasar, escribas o no escribas, trabajes o no trabajes, el tiempo pasa. Y entonces cuando el tiempo pasa, ya no se recupera, ¿eh? El tiempo pasado no se recupera. Por eso hay que ponerle fichas al presente y utilizar todos los recursos, todas las capacidades, todas las oportunidades, para que lo que Dios te dio se pueda multiplicar como los talentos, que cuando el Señor venga y nos pregunte, digamos, Señor, me diste 2, acá hay 4, me diste 5, acá hay 10, y no me diste 1 y lo escondí, ¿sí? Yo siempre me pregunto, cuando el Señor me llame y me diga, a ver, vamos a pasar revista a todo lo que te di, ¿qué le voy a llevar? ¿No? Tenemos un himno que solemos cantar, he de ir sin ningún fruto, que presente a mi Señor, no le llevo ni un trofeo ni servicio de valor, y la verdad que yo no quisiera vivir esa experiencia. Por eso quiero desafiarlos y animarlos a que si tienen inquietudes de escribir, métanle para adelante. Muy bien. Che, les voy a mostrar, este es el último. Sí, eso te iba a preguntar justamente. Caminar con Dios 4, salió hace una semana. Muy bien. Sí, tenemos los otros 3, ese es el 4. ¿De qué nos cuenta un poquito? Yo hice un proyecto, y otra cosa importante es hacer proyectos a largo plazo. Los argentinos somos muy cortoplacistas, ¿sí? Hay una frase tuya que dice que los argentinos somos masomeneros, la somos tenemos grabada. La hemos escuchado hace muchos años y la vivimos, la repetimos, dejamos que no muera esa frase. Bueno, me alegro, hay que apuntar a la excelencia, y la excelencia no es que somos excelentes, ¿eh? La excelencia es que queremos ser mejores, que queremos ser como Dios quiere. Yo no me considero una persona excelente, me considero una persona que está tras la excelencia, ¿sí? Porque creo que eso es lo que Dios espera. San Pablo decía,
no es que hayamos alcanzado la perfección, sino que la procuramos, vamos tras ella, ¿no? En todas las áreas de la vida, ¿eh? Yo quiero ser una persona más culta, bien, nunca voy a ser una persona culta, voy a ir procurando ser cada día más culto. Yo no soy una persona de dinero, pero voy a ir procurando ahorrar, administrar bien, para tener más, para bendecir a más personas. Yo no soy una persona que escribe excelentemente, ya lo sé, hay muchos mejores, pero yo procuro escribir cada día mejor. Y el libro este de Caminar 4 es Los Profetas del Señor. Yo les decía, yo hice proyectos a largo plazo. Hace 15 años atrás, o 16, hice un proyecto a 7 años, escribir un libro cada año sobre la vida de Jesús. Los deben conocer, Vivamos como Jesús se llama la serie. Sí, sí. Cuando le conté a mis hijos, los reuní en la mesa y les dije, tengo un proyecto a 7 años. Y uno de ellos me dijo, pa, ¿no es mucho 7? Y le dije, ya vas a ver cómo van a pasar. Cada año vamos a sacar uno de estos. Y yo había sacado el primero, que era el fruto del Espíritu, que es el carácter de Jesús. Y cada año iban pasando. Y cuando terminamos los 7, los reuní y les dije, chicos, acá están los 7. Los 7 años pasaron y pudimos cumplir este objetivo. Y ahora con este hicimos un proyecto a 5 años. Caminar con Dios. Y tomamos tomamos porque el equipo de Sembrar es mi familia completa. Por eso yo soy el que escribo, pero ellos, mi hija corrige, el otro hace la diagramación, está todo en familia esto, ¿eh? ¿Saben por qué? Bien. Porque queremos que el libro sea accesible, entonces nunca hemos cobrado un sueldo nosotros de la editorial. Lo que hemos hecho es reinvertir de modo tal que se pueda seguir produciendo, porque sacar un libro como este es bastante dinero, y entonces tenemos que reinvertir, y el libro procuramos que sea accesible a la gente, ¿no? Y yo empecé con los patriarcas de Génesis, el número 1, después con Moisés y los jueces. Son devocionales, pero que tienen una suerte de puesta en contexto dónde está el personaje que está participando, ¿sí? Los patriarcas, Moisés es de los profetas. Y ya pasé también, el tercero era los reyes de Israel y de Judá. Ese rollo que la gente se hace, los creyentes nos hacemos con quiénes son, qué es Judá, qué es Israel, ¿sí? Los reyes del norte, los reyes del sur, un lío en la cabeza se arma la mayoría de la gente. Bueno, tratar de explicar un poco eso y de allí sacar lecciones para la vida. Y este último, que es de los profetas, termina con Malaquías, y falta el último, que ese sí va a tardar un poco más, porque este año no pienso escribir hasta que no termine la rectoría, claro, que va a ser los Salmos de David, ¿sí? Un devocional sobre los Salmos de David de 120 lecturas. Muy bien, qué bueno. No sé si alguno más se anima, tiene alguna pregunta para Pedro, si no ya lo mandamos directamente con el mensaje de Dios. Yo sé, decime vos porque yo acá no veo a nadie, ¿eh? Si alguien tiene alguna pregunta más. No, no sé, nadie se ofrece de voluntario, veo. Yo tengo una pregunta. Quizás, soy Jocelyn y digo así porque por ahí no ves quién está hablando. Y me pregunto si por ahí en este tiempo de cuarentena, quizás, más allá de que todos estamos trabajando y no tenemos tanto tiempo libre, pero quizás te inspiraste a escribir algún libro con, no sé, pienso que cómo cambiaron las cosas, que a veces es difícil, hasta las cosas que leemos, necesitamos adaptarlas al tiempo que vivimos, y por ejemplo el servicio a Dios es totalmente distinto ahora a lo que tenía antes, y me pregunto si quizás esto de la cuarentena te inspiró a escribir algún libro relacionado con, no sé, con esta etapa digital de la vida. No voy a hacerlo ahora, pero sí, tengo el título ya para cuando termine y me jubile. Tengo 2 títulos. Uno que lo había empezado y lo dejé, sobre la vida cristiana, que posiblemente se llame Encrucijada, ¿sí? Que es el desafío de los cristianos a vivir entre las propuestas que a Dios le agradan y las que no le agradan. Esa es una cosa. Y respecto a tu pregunta, sí, yo creo que habría que escribir algo, y si alguien lo quiere hacer y lo hace antes que yo, no lo voy a escribir yo, lo que nos dejó la pandemia.
Y yo creo que nos ha dejado muchísimas cosas negativas, muy malas, y muchísimas cosas positivas. Y estoy pensando en la vida de los cristianos, en la vida de la iglesia, en la vida de la familia. Y yo creo que la pandemia, Dios siempre utiliza todo. El apóstol Pablo lo decía, que lo que nos sucede nos ayuda a bien conforme a los propósitos de Dios, ¿no? Y entonces yo creo que la pandemia esta nos ha dejado unas grandes lecciones, unos grandes desafíos, y nos ha mostrado unas grandes falencias que tenemos como cristianos y como iglesia, ¿sí? Solo 3 cosas les voy a comentar de lo que nos dejó la pandemia como iglesia. Nosotros siempre dijimos, la iglesia no es el edificio, sino las personas, y lo decíamos. Sin embargo, el día que nos dijeron no van más al templo, extrañamos el templo, ¿o no? Decime si no. Yo he ido un par de veces al templo y lo encuentro vacío, en silencio, helado, frío. Y digo, ¿cómo extrañamos venir? Y el Señor nos había dicho muchas veces, ustedes son el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces el Señor nos sacó el templo. A los judíos les pasó lo mismo. Ellos creían que el templo era lo más. Y el Señor Jesucristo dijo, uno mayor que el templo está en este lugar. Nosotros creíamos que el domingo es el día del Señor, ¿sí? En ningún lado de la Biblia dice que el domingo es el día del Señor. Eso lo inventamos nosotros en el siglo II, siglo III. ¿Sí? Y entonces ahora los domingos es como los sábados, como los viernes, como los jueves. ¿Y qué nos dejó la pandemia? Nos dejó al descubierto que nosotros debemos estar los 7 días pensando que es el día del Señor. Que no tenemos que esperar el domingo, que la espiritualidad trasciende el calendario, ¿sí? Y Pablo a los colosenses le decía, algunos guardan los días, las semanas, los meses y los años. Muchachos, la vida cristiana es otra cosa, pasa por otro lado. Así que nos sacaron el templo y nos sacaron el día. Pero otra cosa que me dolió muchísimo es que nos sacaron a los líderes, ¿sí? A los pastores. Porque nosotros llegábamos a la iglesia y está el pastor, está el anciano, está el sobrevedor. Y ahora, si no puedo ir a visitarlo, ahora cuando alguien se enfermaba, yo me enteraba por el teléfono de otro que fulano estaba enfermo y que ya había sido llamado y animado por otros. Nosotros toda la vida dijimos el sacerdocio universal de los creyentes, ¿verdad? Y lo predicamos como nuestra doctrina. Pero cuando resulta ser que ahora todos estamos en la misma condición, y el pastor está tan encerrado como cualquier miembro de la iglesia, y el anciano de la iglesia y casi digo el obispo, pero lo veo a Carlos Torterona, ya me va a matar, si digo. El líder de la escuela dominical está encerrado y no pudo salir. Entonces nos equiparó a todos. Y yo necesito del llamado de mi hermano, y soy anciano de iglesia, soy pastor de iglesia hace 33 años. Pero el Señor me hizo ver que yo necesito tanto como el hermano que necesita. Por lo tanto, cuando el Señor dijo, no se dejen llamar maestros porque hay un solo maestro, no le digan padre a nadie, solo hay un padre, ¿sí? Y el pastor y obispo de vuestras almas es el Señor. Creo que esta pandemia nos volvió a nos hizo poner en la plataforma correcta, ¿sí? Yo anciano entre ustedes, y ustedes entre los ancianos. Es decir, el sacerdocio de verdad es universal. Así que sin templo, sin día y sin líderes. Y la iglesia siguió funcionando. Y en algunos aspectos funcionó mejor. Que no me vean los ancianos, me van a matar. Pero en algunos aspectos funcionó mejor. ¿Sí? Muy bien, damos gracias al Señor Pedro por tenerte. Es una bendición enorme. Bueno, yo pensaba, ¿por qué no oramos al Señor? Le diste el pie ahí a Carlitos Torterolo que nos dirija a Dios en oración. Para que ya nos compartas el mensaje de la palabra de Dios, aunque toda la charla que venimos teniendo, la verdad que no tiene desperdicio, pero ya sí nos adentramos en el mensaje. Así que Carlito nos dirija de esa oración y después sí, Pedro, entonces te damos lugar para que nos compartas la palabra de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por estar reunidos, no en el mismo lugar, pero bajo la misma persona de Jesucristo, disfrutando de comunión contigo y alrededor de tu palabra. Gracias por la presencia de nuestro hermano, a quien amamos
y te damos gracias porque también tú le utilizas y oramos para que le guíes con tu espíritu, para que pueda alimentar nuestras almas. Necesitamos el alimento de tu palabra, Señor, para fortalecernos. Gracias por esta oportunidad. En el nombre del Señor Jesús, amén. 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 Muy bien, vamos a tomar unos minutos entonces para compartir la palabra del Señor. Yo estaba pensando en que en este tiempo tan especial uno quisiera recorrer las páginas de la Biblia y decir, Señor, háblame, ¿qué tienes para darme? Y cada mañana seguramente cuando lees tu Biblia, yo digo la mañana porque creo que la gran mayoría leemos la palabra a la mañana como primera cosa que hacemos, y recorriendo los evangelios, yo soy un enamorado de los evangelios porque aunque dediqué tiempo a estudiar las cartas apostólicas y de hecho sigo haciéndolo, los 4 evangelios nos vuelven a recordar cómo debemos vivir la vida cristiana. Y el Señor Jesús, que ahora está en la presencia del Padre en el cielo, nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza, y el Señor Jesucristo debe mostrarse entre la gente mientras Él está esperando venir a buscarnos. Y hay en todo el relato del Evangelio, los 4 evangelios, hay historias que nos vuelven a despertar acerca de cómo debe ser nuestra manera de conducirnos y nuestra manera de tratarnos. Yo quiero que podamos leer algo que conocemos mucho seguramente. En Marcos capítulo 8 está la alimentación de los 4.000. Marcos capítulo 8, la alimentación de los 4.000. Y no sé si tenés tu Biblia ahí, la estás buscando, yo te voy a leer algunos textos del relato. Esto se llama, lo que es, cuando enseñamos en el Instituto Bíblico, en el profesorado, historia sagrada le llamamos, ¿sí? Es historia bíblica. Y en la historia bíblica, mientras buscas Marcos capítulo 8, vamos a mirar 3 perspectivas de cómo se debe leer la historia sagrada, la historia bíblica. Es muy importante esto, porque cuando la historia bíblica se lee sin una perspectiva correcta, nosotros a veces nos quedamos solo con la historia. ¿Sí? ¿Ustedes escuchan bien? Sí, perfecto. Las 3 perspectivas de la historia sagrada son estas. La primera es cómo actuó Dios en esta historia que estoy leyendo, ¿sí? Cómo actuó el Señor en esta historia. La segunda perspectiva con la que hay que leer son las 3 líneas de la lectura de la lectura de una historia sagrada. La primera es cómo actuó el Señor con las personas en ese relato. La segunda es cómo actuó el Señor en mi vida, utilizando los mismos parámetros, los mismos principios, cómo lo hizo conmigo ahora. ¿Sí? Y la tercera perspectiva es qué espera el Señor que yo haga con estos principios. Estos principios, estos parámetros que el Señor usó en la historia y que después lo usó conmigo, ¿cómo quiere el Señor que yo lo use con los demás? A veces nos quedamos solo con la historia, ¿sí? Qué bien, cómo Dios ayudó a David a matar a Goliat. Y repetimos la historia hasta el cansancio. En otras ocasiones la llevamos a la segunda perspectiva y decimos, así como Dios ayudó a David, me ayudó a mí también en un montón de veces. Díganme si no. Claro, y ahora nos falta la tercera. ¿Cómo el Señor quiere que yo, al igual como fui ayudado por el Señor, yo pueda ayudar a otros a superar situaciones? Bien, vamos a leer ahora entonces la historia y vamos a ver si podemos mirarla desde esa perspectiva. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7,
Y ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Que el Señor multiplicó panes y peces. Lo había hecho antes con estos 5.000 a los que habían alimentado y ahora está alimentando a 4.000 personas más. Sabemos el relato, ¿verdad? Lo hemos escuchado, lo han predicado tantísimas veces. Yo quisiera que solamente nos quedáramos con la primera parte del relato, que es la actitud que Jesús tuvo frente a estas personas que estaban allí con él. Observen qué interesante que en este relato Jesús muestra, primero que ahí el texto 2 dice, tengo compasión de la gente. ¿Sí? Saben todos que la palabra compasión significa sufrir con el otro, ¿sí? La palabra compasión es sentir un dolor interno por la desgracia ajena, por la problemática del otro. Y tener compasión es estar sufriendo y deseando que esa persona deje de sufrir, ¿sí? Ahora dice el texto, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Yo voy a usar pocos minutos, pero quiero aprovecharlos en este sentido. La primera actitud que Jesús tiene con la gente necesitada es esta cosa que nos cuesta a nosotros a veces darnos cuenta. Dice Jesús, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. Lo primero que hizo Jesús fue mostrar que él estaba pensando en el pasado de esta gente. 3 días ya hace que están conmigo. Fueron pasando días y ellos siguieron estando conmigo. Por lo tanto, yo reconozco, dice Jesús, que esta gente tiene un pasado de cansancio, de agotamiento, de hambre, de necesidad. Siempre el Señor va a considerar el pasado de las personas. Y díganme si no les ha sucedido en la vida personal. Yo quiero decirte esto, el Señor conoce tu pasado, al igual que conocía el pasado de estas personas. Y cada uno tenemos nuestro pasado, y no siempre el pasado es todo color de rosas. Hemos tenido experiencias lindas en el pasado, claro que sí. Y quienes hemos vivido un poco más y ya peinamos algunas canas, ¿sí? Y algunos ni peinan ya, ¿sí? Hemos tenido experiencias duras, a veces difíciles, de injusticias, de maltrato, algunos hasta de abuso, heridas que nos han causado, ¿sí? Heridas que nosotros mismos nos hemos causado, ¿sí? Ese pasado que no nos condiciona para ser lo que somos hoy, pero sí de alguna manera nos moldea, ¿sí? El pasado nuestro no nos condiciona para ser lo que somos, pero sí de alguna manera nos ha dejado marcas y huellas, ¿sí? Si hemos sufrido injusticias, si hemos sufrido burlas, si hemos sufrido menosprecio, tenemos algo adentro que nos hace querer reaccionar, ¿sí? Y no siempre nosotros nos damos cuenta que el Señor conoce eso que nos pasó. Y es muy importante que lo sepamos. Así como el Señor conocía en la primera perspectiva que les mencionaba, conocía el pasado de esta gente, el Señor conoce nuestro pasado. A veces nuestro pasado nos avergüenza. A veces nuestro pasado nos trae tristeza. A veces nuestro pasado nos trae esa frustración de no ser lo que podríamos haber sido. Y el Señor lo conoce, ¿sí? ¿Se acuerdan en las cartas del Señor Jesús en Apocalipsis? En las 7 cartas, comienza diciendo, yo conozco tus obras. Es decir, el Señor está sabiendo lo que nos sucedió. El Salmo 139 dice, tú me has conocido, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Así que yo quiero animarlos en esta tarde a que recuerden, el Señor sabe de tu pasado. ¿Sí? El Señor sabe de tu pasado. Y ese pasado, si es de frustración y de cosas malas que hicimos, si fueron perdonadas, han sido puestas en lo profundo de la mar. Y nunca más el Señor se va a acordar de esos pecados pasados. Si hemos caído y nos hemos levantado y nos ha quedado el dolor o la herida, la cicatriz, recordad que quedó en el pasado. Y el Señor dice en el libro de Hebreos, y nunca más, seré propicio a sus transgresiones y nunca más me acordaré
de sus pecados. Y dice el apóstol Pablo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, en el pasado quedan muchas de nuestras frustraciones. Y a veces tenemos también en el pasado muchas de logros y de laureles, de éxitos, también quedaron en el pasado y el Señor las conoce. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos a personas actuar, debiéramos recordar eso. ¿Por qué actúa una persona de esta manera? Siempre estamos a la defensiva o en una actitud acusatoria frente a los errores de los demás. Debiéramos tener esa comprensión que Jesús tuvo con esta gente y que tiene con nosotros. Cuando alguien tiene una manera de ser, es porque su pasado de alguna manera lo está condicionando. Lo está haciendo hacer lo que hace por el pasado que arrastra. Si hay una persona que viene de una familia en donde su padre o su madre han sido alcohólicos, es posible que sea una persona desordenada, que no tenga control. Si viene de una familia en donde siempre lo han criticado, lo han avergonzado, es una persona reaccionaria y que va a estar siempre criticando y siempre enojada. Su pasado le hace ser lo que es. Yo no estoy diciendo que debemos justificar lo que está mal. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser comprensivos, ¿sí? Y no ser acusadores de aquellos que tienen conductas que no son correctas y que deben cambiarlas, seguramente, que deben madurar y que deben procurar dejar esas cosas que no son correctas. Pero en este milagro de transformar, de multiplicar panes y peces, antes de hacer el milagro, Jesús declara, yo conozco a esta gente que hace 3 días que están conmigo y están con hambre. Yo conozco a esta gente que está agotada. Qué interesante esto, ¿eh? Que el Señor, conociendo el pasado de la gente, puede evaluarlo y puede sentir esa misericordia, esa pasión, esa compasión por estas personas que estaban necesitadas. Y creo que este es un mensaje importante para el pueblo de Dios, para cada uno de nosotros. Saber que Él conoce mi pasado y saber que yo tengo que comprender el pasado del otro, de mi hermano, de mi hermana, por cómo está actuando ahora. Ahora observen que el relato sigue, dice el texto 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo, es decir, yo conozco su pasado y no tienen que comer. Y ahora el Señor dice, en este momento lo que necesitan es comida. Él está mirando su presente. Y nosotros tenemos que entender el presente de la gente, así como el Señor entiende nuestro presente. Y en este tiempo de pandemia, de encierro, el Señor sabe que estamos viviendo. El otro día yo estuve, al principio de la cuarentena, estuve en un programa, estuve en tantos programas de este tiempo, pero estuve en un programa que era de reportaje, y entonces el muchacho que me preguntaba, lo primero que me preguntó es, ¿cómo te sentís vos como creyente, como líder, como pastor, cómo te sentís con este encierro? Y él esperaba que yo le dijera, muy confiado en el Señor y poniendo cara, ¿sí?, de espiritual. Y entonces yo le dije, estoy tremendamente fastidiado. Estoy enojadísimo, no me aguanto yo, esto de estar encerrado me genera mucho enojo, y el muchacho no sabía dónde meterse. Y es que yo soy así, un hombre normal, común y corriente, y tengo eso mismo que siente cualquier otro, y el Señor lo sabe. Ahora, que yo esté enojado o fastidiado, no quiere decir que tengo que tener actitudes y conductas que perturben, que molesten, y que hieran a los demás. El Señor sabe cómo estamos interiormente, ¿sí? A veces muere un familiar y nosotros queremos que la persona, usted esté confiado. Claro que está confiado, pero está triste, está angustiado, a veces desesperado. Una persona perdió su trabajo y lo que menos siente es quietud interior, siente profunda frustración y el Señor lo conoce. No estoy justificando lo que esté mal, lo que estoy diciendo es que la realidad que uno vive no debe ocultarla, disimularla, ponerse una máscara o procurar mostrar lo que interiormente no tiene. El Señor Jesús
en un momento, muchos momentos, cuando estaba cansado, él dijo, estoy cansado. Cuando tenía hambre. Cuando tenía sed, y lo decía. Y en la última noche, antes de ser crucificado, el Señor Jesucristo dijo, mi alma está muy triste. ¿Se acuerdan? Sí. Nosotros que hubiéramos esperado que diga, yo estoy muy confiado porque estoy haciendo el plan de mi Padre que me encomendó desde los cielos, y por eso vine, así que quédense tranquilos, muchachos, yo estoy bien. No les dijo eso el Señor, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y el Señor conoce nuestra realidad. Si perdimos el trabajo, si tenemos un sueldo bajo, si en la familia hay situaciones que no son gratas, si hay enfermedad, el Señor lo conoce. Y en este tiempo que estamos viviendo de tantas sorpresas, de tantas cosas que nos gustaría que sean distintas y no lo son, el Señor las conoce. Y nosotros debemos abrir nuestro corazón en la presencia de Dios. Y como dijo el Señor Jesús, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Es decir, abrirle el corazón a Dios y decirle, Señor, yo estoy muy triste. Señor, yo estoy muy preocupado. Señor, yo estoy con angustia. Señor, yo estoy realmente fastidiado. Señor, yo estoy necesitado. Y el Señor dice, no tienen que comer ahora. A mí me encanta el Salmo 139 que les leí recién, porque el Salmo 139, el versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es decir, el Señor conoce nuestro pasado, detrás, conoce nuestro futuro, delante, y conoce nuestro presente. Sobre mí pusiste tu mano ahora. Y esto es lo que debemos saber, que la presencia de Dios está con nosotros ahora. No nos quedemos con esa idea que los mayores solemos tener. El Señor cómo nos bendecía, como si antes era la bendición. No, el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y Él está hoy con nosotros. Esto debemos también transmitirlo a los que nos rodean. Tenemos que darnos cuenta que las personas hoy están viviendo una situación difícil. No sé qué va a pasar mañana, lo que sé es lo que necesitan ahora. Y entonces la iglesia tiene que estar con su corazón abierto para dar satisfacción a la necesidad de ahora. Yo les contaba que en nuestra iglesia se reparte mercadería. La iglesia, los hermanos donan, y cuando no hay mucha donación de los fondos de la congregación sale dinero para comprar mercadería, y hay un grupo de jóvenes que una vez por semana va a las casas de las personas que necesitan y les lleva comida. Y porque hoy necesitan eso. Y yo no sé si van a venir a la iglesia o no van a venir. Esa es otra historia. Lo que sí sé es que necesitan. Y el Señor Jesucristo en Mateo 25 dice, ¿se acuerdan? Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo y viniste a visitarme en la cárcel y viniste por mí. Y le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o en la cárcel o enfermo? Y Él les responderá, por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Se acuerdan? Hoy necesita la gente y hoy tenemos que estar para ayudarles. Y no solamente necesidades de comida, necesidades de compañía. Yo estoy llamando a personas que están con situaciones de enfermedad, ¿sí? Tenemos que estar cerca de la gente. Y por supuesto que necesitan del mensaje del amor del Señor, pero el mensaje del amor del Señor a veces va envuelto en panes y peces, y a veces va envuelto en una llamada telefónica, y a veces va envuelto en estar con la persona, ¿sí? Así que el presente de una persona es muy importante, porque es lo que está viviendo ahora, y lo que necesita es ahora, ¿sí? Y el Señor dijo, estos no tienen que comer. Pero luego dice, versículo 3, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Miren qué interesante, el Señor está pensando en el futuro de esta gente. Si no les resuelvo el problema de hoy, ellos se pueden desmayar mañana. Y ¿sabes una cosa? El Señor conoce el futuro también. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Yo no sé qué va a pasar. Hace 20 años cuando iniciamos Sembrar Ediciones, yo no sabía qué iba a pasar.
y la verdad que pasaron tantas cosas tan lindas. No sé qué va a pasar dentro de una semana, dentro de 2 meses, dentro de 5 años, 10 años. No sé si el Señor me dará 10 años. Pero yo sí sé que sean muchos o pocos los años que me quedan, el Señor los conoce y los tiene contados. Y Él está pensando en mí, porque dice, no quiero mandarlos así, porque quizás se desmayen. Me preocupa el futuro de la gente, dijo Jesús. Y ¿saben una cosa? El Señor Jesús está preocupado por nuestro futuro también. Por eso debemos trabajar bien en el presente, para que el futuro sea realmente un futuro de bendición. Y tenemos que pensar en las personas que nos rodean, especialmente en los niños, aquellos que son padres, aquellos que tienen hijos o nietos. ¿Qué va a pasar con ellos en el futuro? Vamos a darles de comer hoy, vamos a ayudarlos hoy, vamos a instruirlos hoy, para que en el futuro ellos puedan ser hombres y mujeres realmente de Dios, siervos de Dios. ¿Sí? En este contexto de principios que Jesús declara, preocuparse por el pasado, por el presente y por el futuro de esta gente, les llevó a hacer el gran milagro de la multiplicación de panes y peces. Nosotros siempre hablamos de la multiplicación de panes y peces y pocas veces nos ponemos a pensar por qué Jesús lo hizo. Lo hizo porque tuvo compasión de esta gente que en el futuro estaban, en el pasado estaban con grande aflicción, que en el presente tenían hambre y que en el futuro podrían desmayarse. Fíjense, en esa mirada completa de estas personas, Jesús actuó. Nosotros debemos tener y pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento espiritual, esa capacidad de ver a las personas en toda su dimensión, en lo que vivieron antes, que quizás eso marcó sus vidas, en lo que hoy están sufriendo y en lo que puede pasar mañana si no les comunico el amor de Dios a través de la ayuda, a través del mensaje, para que ellos conozcan a Cristo y sean también salvados de la condenación eterna, pero que tengan también un futuro de personas bendecidas por Dios como lo somos nosotros. Pueden seguir leyendo el relato después, es extraordinario lo que sucede, cómo multiplica panes y peces, cómo ordena a la gente y todas las lecciones que hay allí, pero yo quería transmitirles en esta tarde esta manera de actuar que tenía Jesús frente a las personas. A mí me encanta la vida de Jesús porque nos enseña cómo Dios espera que nos tratemos entre nosotros, cómo debemos cuidarnos, ayudarnos y hacer que el amor de Dios se haga visible en las conductas que nosotros tenemos, en la manera de tratar a la gente, de hablarle a la gente, en la manera de ayudarles, ¿sí? Y que el Señor nos ayude a imitar la vida de Jesús en todas nuestras actitudes, ¿eh? Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Pedro, por compartirnos el mensaje del Señor. Vamos a orar, ¿eh? Estamos ahí, lo tenemos a Ale. Ale, nos dirigís a Dios en oración, dando gracias al Señor por este tiempo que Él nos permitió disfrutar. Gracias, Padre, una vez más, porque siempre tienes algo bueno para nosotros, para poder aplicar a nuestra vida, y cuanto más en este tiempo donde es tan difícil de comprender algunas cosas. Tú tienes métodos, Señor, para poder enseñarnos, y quizás este tiempo sea uno de ellos en el que uno tiene que pensar un poco más, desarrollar también la paciencia, el esperar tiempos que no teníamos pensado hacerlo. Gracias, nuestro Dios, porque sabemos que tú eres consciente de nuestras necesidades, de nuestras falencias, de nuestro carácter, de nuestras ansiedades y tantas otras cosas que son propias de nuestra vida. Pero, Señor, te queremos pedir de que ninguna de ellas nos afecte a nuestra vida espiritual, de que todas estas cosas que podemos leer en tu palabra nos ayuden a confiar y a creer en que tú conoces todas nuestras necesidades, de que tú eres consciente y que has de orar. Gracias a nuestro Dios, porque la experiencia de nuestra vida nos lleva a pensar que siempre has obrado en nuestra vida y en la vida de hermanos, Señor, donde no los has dejado solos. Ayúdanos, Señor, obra en nuestra vida, aumentanos la fe, para que cada día podamos confiar un poquito más en ti y no desesperarnos por la situación actual o por el presente que a veces se muestre difícil. Gracias a nuestro Dios por esta lección, sabiendo de que tú eres consciente de lo que es nuestra vida y también
está el futuro en tus manos. Te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Él, del Señor Jesús. Amén. Amén. Te damos las gracias, sabemos que tenés compromisos también, así que te liberamos para que puedas seguir con los preparativos, seguramente algunas cosas que tendrás que hacer. Te damos las gracias al Señor. Una pregunta más, ¿cómo hacemos para adquirir un libro? Si nos interesa, si anhelamos tener el Caminar con Dios 4, que pocos lo deben tener porque está recién salido del horno. ¿Cómo tenemos que hacer, Pedro? Mirá, está la página de Sembrar Ediciones, el Facebook de Sembrar Ediciones y el Instagram de Sembrar Ediciones. Pueden escribir allí y no hay ningún inconveniente. Hay un teléfono de un WhatsApp también que pueden escribir. Mi yerno es el encargado de la distribución, así que tenemos formas de envíos también, así que pueden hacerlo. Y si no, pasan por acá, por el barrio y se los acercamos, ¿no?